Cuando el círculo de guerreros se cerró alrededor de ella aquella mañana de invierno, cuando las acusaciones cayeron como piedras y el destino pareció sellar su condena, nadie imaginó que un hombre rompería todas las leyes de su pueblo por una mujer que no era de su sangre, que no hablaba su lengua, que adoraba a un dios extranjero. Pero Björn Haraldsson levantó su hacha, atravesó el círculo Sagr, hado del juicio, la tomó en brazos ante la mirada atónita del clan entero y pronunció las palabras que cambiarían dos destinos para siempre. Ella es mía. Antes de que conozcas esta historia, que va a conquistar tu corazón como los vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero viking. El año era 891, y las costas del norte de Inglaterra temblaban bajo el peso de una conquista que había transformado campos verdes en territorios de sangre y ceniza. Los vikings no eran solo invasores, eran una fuerza de la naturaleza, hombres del mar que llegaban con el viento y partían dejando solo ecos de lo que alguna vez fue. Entre ellos, los clanes se gobernaban por leyes antiguas, códigos de honor grabados en piedra y memoria, tradiciones que precedían al cristianismo por siglos. El Althing, la asamblea donde se juzgaban los crímenes y se decidían los destinos, era sagrado, inviolable, más poderoso que cualquier jarl o rey. En aquellas tierras conquistadas, los sajones cristianos vivían bajo el yugo de sus nuevos señores, adaptándose, sobreviviendo, rezando a su Dios crucificado, mientras los hijos de Odín levantaban sus salones de hidromiel sobre las ruinas de sus iglesias. Entre estos sajones estaba Aelwyn, una campesina de 20 inviernos cuyo nombre significaba amiga de los elfos, pero cuya vida había conocido poca magia y mucha dureza. Huérfana desde niña, había aprendido a sobrevivir con las manos curtidas por el trabajo, la espalda doblada sobre la tierra, los ojos siempre bajos ante los nuevos amos que recorrían los campos con sus armaduras brillantes y sus risas salvajes. Pero Aelwyn guardaba un secreto que ardía en su pecho como carbón encendido. Sabía leer. Su padre, antes de morir en la batalla contra los invasores del norte, había sido escriba de un monasterio menor y le había enseñado las letras latinas, las palabras sagradas, el poder de la escritura. En un mundo donde el conocimiento era poder, y la ignorancia mantenía a los conquistados en su lugar, esta habilidad era más peligrosa que cualquier espada. Por eso Aelwyn la ocultaba, trabajaba en silencio, vivía en las sombras, sobrevivía, hasta el día en que un guerrero viking llamado Björn Haraldsson llegó herido a la aldea, sangrando por una flecha sajona que había atravesado su hombro en una emboscada. Y la anciana curandera, demasiado débil para sostenerlo, ordenó a Aelwyn que ayudara. Hasta el momento en que sus manos tocaron la piel febril de aquel hombre que hablaba en una lengua áspera, como el mar en tormenta, y algo en el destino comenzó a moverse, inexorable como la marea. Hasta el instante en que él, delirando por la fiebre, vio sus ojos verdes brillando a la luz del fuego y murmuró palabras que ella no entendió, pero que sonaron como una promesa o una maldición. Hasta el segundo en que los hilos del destino se entrelazaron y ya no hubo forma de separarlos sin desgarrar ambas vidas. Esta es la historia de cómo una campesina cristá huyó del juicio del clan viking y de cómo un guerrero del norte desafió todas las leyes de su pueblo para reclamarla como suya. El mundo de Aelwyn estaba hecho de silencio y sumisión. Cada amanecer comenzaba con oraciones susurradas en latín, palabras que su padre le había enseñado y que ella repetía como un escudo invisible contra el miedo. La aldea sajona donde vivía era pequeña.
Apenas 30 casas de madera y paja agrupadas alrededor de una iglesia que los vikings habían permitido mantener en pie, no por respeto, sino por indiferencia. Los conquistadores no temían al Dios de los cristianos. Sus propios dioses eran más antiguos, más salvajes, más sedientos de sangre y gloria. La vida de Aelwyn transcurría entre la tierra y el cielo. Trabajaba los campos que alguna vez habían pertenecido a su familia, pero que ahora eran propiedad de un jarl viking llamado Harald el Despiadado. Sembraba, cosechaba, molía el grano, horneaba el pan. Sus manos nunca estaban quietas, sus pensamientos nunca eran compartidos. Entre las mujeres sajonas había aprendido el arte de la invisibilidad. Cabeza baja, voz suave, ojos que no desafiaban, cuerpo que no llamaba la atención. Era la única forma de sobrevivir en un mundo donde los conquistadores tomaban lo que querían sin preguntar. Pero en las noches, cuando la aldea dormía y la luna iluminaba su pequeña choza, Aelwyn sacaba el único tesoro que había salvado de la muerte de su padre. Un libro de oraciones, sus páginas amarillentas llenas de letras latinas que brillaban bajo la luz de una vela. Leía en silencio, sus labios moviéndose sin sonido, su mente escapando hacia mundos donde existían santos y milagros, donde el bien triunfaba sobre el mal, donde Dios protegía a los justos. Era su refugio, su rebelión secreta, su forma de recordar que alguna vez había sido más que una campesina sin nombre en tierra conquistada. El libro era peligroso. Los vikings desconfiaban de la escritura cristiana. La veían como magia oscura, hechicería de sacerdotes que susurraban maldiciones. Si descubrían que ella sabía leer, si encontraban el libro, las consecuencias serían terribles. Pero Aelwyn no podía renunciar a aquellas páginas. Eran lo único que quedaba de su padre, de su identidad, de la persona que había sido antes de que el mundo se derrumbara. El mundo de Bjorn Haraldsson estaba hecho de hierro y honor. Había nacido en los fiordos de Noruega, donde las montañas tocaban el cielo y el mar era tan frío que podía matar a un hombre en minutos. Su padre había sido un guerrero legendario, muerto en batalla cuando Bjorn tenía apenas 10 inviernos, y desde entonces el joven había cargado el peso de aquel nombre, de aquella reputación, de aquella herencia de sangre y gloria. A los 18 inviernos había matado su primer hombre en combate. A los 20 había navegado hasta Inglaterra en su primer raid. A los 25 era uno de los guerreros más respetados del clan, un hombre cuya hacha nunca erraba, cuyo coraje nunca flaqueaba, cuya palabra era ley. Pero el honor viking no era suave. Era duro como el acero, afilado como una espada, implacable como el invierno del norte. Bjorn había visto morir a amigos en batalla, había quemado aldeas, había tomado esclavos, había hecho todo lo que se esperaba de un guerrero de su posición, y sin embargo, algo en su interior permanecía inquieto, insatisfecho, como si toda aquella violencia y gloria no fueran suficientes para llenar el vacío que había dejado la muerte de su padre. Los vikings tenían sus propias leyes, y Bjorn las conocía todas. El Althing era sagrado. Allí se juzgaban los crímenes, se resolvían las disputas, se decidían los destinos. Un hombre podía desafiar a otro en duelo, podía pagar compensación por un asesinato, podía ser desterrado o ejecutado según la gravedad de su ofensa. Pero una vez que el círculo del juicio se formaba, una vez que los ancianos tomaban sus asientos y los testigos hablaban, nadie, ni siquiera un jarl, podía interferir. Romper el círculo del Althing era uno de los crímenes más graves que un viking podía cometer. Y sin embargo,
En aquel invierno del año 891, Björn Haraldsson rompería aquellas leyes por una mujer que apenas conocía, cuyos ojos verdes lo habían cazado como ninguna flecha jamás lo había hecho. El destino los unió por accidente, o quizás por designio de dioses en los que ninguno de los dos creía completamente. Björn llegó herido a la aldea sajona después de una emboscada en el bosque. Los rebeldes cristianos, cansados de la ocupación viking, habían organizado una resistencia, y aunque Björn y sus hombres los habían vencido, una flecha había encontrado su hombro atravesando la cota de malla en el único punto vulnerable. La herida sangraba copiosamente, la fiebre comenzaba a subir, y sus compañeros lo llevaron a la choza de la anciana curandera, la única en la aldea que conocía las hierbas que podían salvar una vida o terminarla. Aelwin estaba allí cuando llegaron. La anciana, Hilda, su nombre, le ordenó que ayudara, que sostuviera al guerrero mientras ella trabajaba. Y así Aelwin se encontró con las manos sobre la piel ardiente de Björn Haraldsson, sintiendo los músculos tensos bajo sus dedos, oliendo el hierro de la sangre mezclado con el sudor de la batalla. Él era enorme, mucho más alto y ancho que cualquier sajón que ella hubiera conocido, con cabello rubio trenzado y una barba que comenzaba a crecer. Tenía cicatrices por todas partes, en el pecho, en los brazos, en el rostro, cada una contando una historia de violencia y supervivencia. Mientras Hilda extraía la flecha y limpiaba la herida, Björn deliraba por la fiebre, murmurando en su lengua nórdica palabras que Aelwin no comprendía. Pero en un momento sus ojos se abrieron, azules como el hielo, intensos como el fuego, y la miraron directamente. Por un instante que pareció eterno, sus miradas se encontraron, y algo pasó entre ellos, algo que no tenía nombre en ningún idioma, algo que era reconocimiento y destino entrelazados. Björn murmuró algo en nórdico, su voz ronca por el dolor. Aelwin no entendió las palabras, pero el tono era diferente, no era amenaza, no era orden, sonaba casi como asombro. Luego él perdió la conciencia, y Aelwin pudo apartar la mirada, su corazón latiendo con una fuerza que no comprendía, sus manos temblando mientras ayudaba a Hilda a vendar la herida. Aquella noche, mientras Björn dormía bajo el cuidado de la anciana, Aelwin rezó más fervientemente que nunca, pidiendo a su Dios que protegiera su corazón de lo que acababa de sentir, porque ella sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que aquel guerrero viking era peligroso de una forma que ninguna espada podría ser jamás. Björn permaneció en la aldea durante 7 días mientras su herida sanaba. El protocolo era claro. Los guerreros vikings heridos debían ser atendidos hasta que pudieran regresar a sus campamentos, y la aldea sajona estaba obligada a proveer el cuidado necesario. Pero para Aelwin, aquellos 7 días fueron una eternidad comprimida en horas que pasaban demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. La anciana Hilda, consciente de su propia debilidad y de la necesidad de asistencia constante para un paciente tan grande y peligroso, ordenó a Aelwin que ayudara con los cuidados. Y así la joven se encontró entrando en la choza 3 veces al día, llevando agua, hierbas, comida, cambiando vendajes, limpiando la herida que comenzaba a cerrarse bajo las hábiles manos de la curandera. Al principio Björn no hablaba. Observaba a Aelwin con aquellos ojos azules que parecían ver más allá de la superficie, que parecían leer secretos que ella no sabía que guardaba. Ella mantenía la mirada baja, cumplía sus tareas en silencio, se movía con la eficiencia de quien ha aprendido a ser invisible. Pero podía sentir su mirada sobre ella, un peso tangible que hacía que su piel hormigueara y su respiración se acelerara. En el tercer día, cuando la fiebre había bajado completamente y Björn podía sentarse sin ayuda, él habló por primera vez.
Su voz era profunda, áspera, con un acento que transformaba las palabras del idioma sajón que había aprendido durante los años de conquista. ¿Cómo te llamas? Aelwyn casi dejó caer el cuenco de agua que sostenía. Las leyes no escritas eran claras. Las mujeres sajonas no conversaban con los guerreros vikings a menos que fueran directamente interrogadas. Y aún entonces, las respuestas debían ser breves, respetuosas, sin contacto visual. Pero algo en la forma en que él había preguntado, sin el tono de comando que usaban otros guerreros, sino con genuina curiosidad, la hizo responder: «Aelwyn, mi señor». «Aelwyn», repitió él saboreando el nombre como si fuera algo precioso. «¿Qué significa?» Ella vaciló. No era común que los vikings se interesaran por los significados de los nombres sajones, pero respondió, manteniéndose cautelosa: «Amiga de los elfos, mi señor». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó los labios de Bjorn. «Los elfos, ustedes los cristianos tienen historias extrañas». «No son historias, mi señor, son...» Se detuvo, mordiéndose el labio, dándose cuenta de que había estado a punto de contradecir a un guerrero viking. Aquello podía ser peligroso, pero Bjorn no pareció ofendido. Al contrario, su expresión se volvió más interesada. «¿Son qué? Tradiciones antiguas, mi señor, de antes del cristianismo. Mi padre decía que no debíamos olvidar lo que fuimos antes de la cruz». Aquello captó completamente la atención de Bjorn. Se inclinó hacia adelante ligeramente, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de su herida, pero sin apartar los ojos de ella. «Tu padre era un hombre sabio. Los cristianos generalmente olvidan que sus propios dioses antiguos no son tan diferentes de los nuestros». Era la conversación más larga que Aelwyn había tenido con cualquier viking en los 5 años desde la conquista. Y lo más extraño era que no se sentía como un interrogatorio o una amenaza. Se sentía como una conversación real, como si él la viera no como una sierva sajona, sino como una persona. Con cada día que pasaba, las conversaciones se volvían más largas, más profundas. Bjorn era diferente cuando estaba lejos de sus compañeros guerreros, cuando no tenía que mantener la máscara de ferocidad que su posición exigía. Le hacía preguntas sobre la aldea, sobre las costumbres sajonas, sobre el cristianismo, no con burla, sino con genuina curiosidad. Y Aelwyn, con cautela al principio pero con creciente confianza después, respondía. Le contó sobre la vida antes de la conquista, sobre cómo la aldea había sido más grande, más próspera, antes de que llegaran los dragones del norte. Le habló sobre su padre, sobre cómo había muerto defendiendo el monasterio donde trabajaba, sobre cómo ella se había quedado sola con solo 14 inviernos. No le dijo sobre el libro, sobre su habilidad para leer. Aquel secreto era demasiado peligroso para compartir, pero le dio suficiente verdad para que él viera más allá de la máscara de la campesina sumisa. Y Bjorn, a su vez, comenzó a hablar sobre su propia vida. Le contó sobre los fiordos de Noruega, sobre montañas tan altas que sus picos se perdían entre las nubes, sobre mares tan salvajes que podían romper un barco como si fuera una ramita. Le habló sobre su padre, sobre el peso de un legado construido con sangre y acero, sobre cómo a veces la gloria parecía una jaula dorada de la que no podía escapar. «En mi clan», dijo una tarde, mientras ella cambiaba sus vendajes, «un hombre es medido por su coraje en batalla, por cuántos enemigos ha matado, por cuántas cicatrices lleva. Pero nadie pregunta si duermes bien por la noche, si los rostros de los muertos te persiguen en sueños». Aelwyn levantó la mirada sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Sus ojos se encontraron y por un momento las barreras entre ellos, de idioma, cultura, religión, conquista,
se disolvieron. Los santos dicen, murmuró ella suavemente, que Dios perdona incluso a los guerreros, si sus corazones buscan la paz. Bjorn soltó una risa corta, amarga. Mis dioses no perdonan nada. Exigen gloria hasta el último aliento. Un guerrero que muere en su cama no entra al Valhalla. Entonces tus dioses son crueles. Las palabras salieron antes de que Aelwyn pudiera detenerlas. Se congeló, esperando ira, esperando castigo. Pero Bjorn simplemente la miró durante un largo momento y luego sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, que transformó su rostro cicatrizado en algo casi hermoso. Tal vez lo son, admitió. Pero son los únicos que conozco. Hubo algo en aquel intercambio, en aquella honestidad mutua, que cambió la naturaleza de lo que existía entre ellos. Ya no era solo guerrero y campesina, conquistador y conquistada. Era algo más complejo, más peligroso. Era el inicio de un reconocimiento que ninguno de los dos buscaba, pero que ninguno podía negar. En el sexto día, Bjorn pudo caminar sin ayuda, y todos en la aldea sabían que pronto partiría. Aelwyn sintió algo retorcerse en su pecho ante la idea, algo que no debería sentir, que no tenía derecho a sentir, pero no podía negarlo. En solo 6 días, aquel guerrero viking se había convertido en alguien importante, alguien cuya ausencia dejaría un vacío. Aquella noche, antes de partir, él la buscó. La encontró sola en el pozo, sacando agua para la choza de Hilda. La luna llena iluminaba el espacio entre ellos, y Aelwyn pudo ver cada detalle de su rostro, las cicatrices, los ojos azules intensos, la forma en que la miraba como si intentara memorizar cada rasgo de ella. Aelwyn, dijo su nombre como una oración. Hay algo que debes saber. Ella esperó, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. En mi lengua tenemos una palabra. Orlog es destino, pero más que eso. Son los hilos que los Norns tejen para cada vida, que no pueden ser cambiados ni escapados. Y creo, sus ojos no se apartaron de los de ella, que nuestros hilos se han entrelazado. Aelwyn no sabía qué responder. Su mente le gritaba que esto era imposible, peligroso, condenado desde el inicio, pero su corazón, ese órgano traicionero, susurraba algo diferente. «Yo no creo en tus Norns», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Solo creo en el Dios que nos da libertad para elegir». «Entonces elige», dijo Bjorn, dando un paso más cerca, «porque yo ya elegí». Desde el momento en que abrí los ojos y vi los tuyos, yo elegí. Él extendió la mano, no para tomarla o reclamarla, sino como una ofrenda, como una pregunta silenciosa. Y Aelwyn, traicionando todo lo que le habían enseñado, sintió su propia mano moverse, sus dedos rozando los de él en el más breve de los contactos. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para sellarlo todo. Al día siguiente, Bjorn partió de regreso a su campamento, pero ambos sabían que esto no era un adiós, era solo el comienzo. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y maravillosas y aterradoras que Aelwyn había vivido jamás. Bjorn no regresó inmediatamente a la aldea. Sus deberes como guerrero del Jarl Harald lo mantenían ocupado, patrullando las fronteras, sofocando rebeliones, cumpliendo con las responsabilidades que su posición exigía. Pero enviaba mensajes. Al principio fueron pequeñas cosas. Un pedazo de pan de centeno dejado en el alféizar de su ventana, el tipo de pan que los vikings comían y que era diferente del pan sajón. Una piedra lisa del mar, del tipo que solo se encontraba en las costas donde habían anclado los barcos nórdicos. Un amuleto simple de madera tallada con runas que Aelwyn no sabía leer, pero que guardaba contra su corazón debajo de la ropa.
Eran señales silenciosas, mensajes que nadie más entendería, pero ella los entendía. Eran formas de decir: estoy pensando en ti, no te he olvidado, esto no ha terminado. Y luego, en la luna nueva del mes siguiente, Björn volvió. Esta vez no estaba herido. Vino con un propósito diferente. El Jarl Harald había ordenado un censo de todos los siervos sajones en las tierras bajo su control, y Björn fue el encargado de llevar a cabo el registro en la aldea de Aelwyn. Era un pretexto transparente. Había otros guerreros que podrían haber hecho el trabajo, pero nadie cuestionaba las decisiones de un guerrero de alto rango. Excepto que todos en la aldea notaron cómo los ojos de Björn buscaban a Aelwyn, cómo encontraba razones para hablar con ella, cómo su presencia se volvía diferente cuando ella estaba cerca. Era peligroso. Las murmuraciones comenzaron casi de inmediato. Las otras mujeres sajonas la miraban con una mezcla de envidia y terror. Los hombres sajones desviaban la mirada, sabiendo que no podían hacer nada contra un guerrero viking, pero sintiéndose impotentes ante lo que veían como una violación de su comunidad. Y entre los vikings que acompañaban a Björn había risas burlonas y comentarios que Aelwyn no entendía, pero cuyo tono era inconfundible. Pero Björn no se retractaba, no se disculpaba. Simplemente continuaba buscándola, hablando con ella, tratándola no como una sierva, sino como alguien que importaba. Las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Una tarde, cuando él terminó su trabajo y la mayoría de la aldea estaba ocupada con las tareas de la cosecha, Björn la encontró cerca del bosque, recogiendo hierbas para Hilda. Se acercó sin hacer ruido, sorprendente para un hombre tan grande, y cuando habló, ella casi dejó caer su cesta. «¿Puedo caminar contigo?» No era una orden, era una pregunta, y eso, más que cualquier otra cosa, mostró cuán diferente era él de otros conquistadores. Caminaron en silencio por un tiempo, manteniéndose en los límites del bosque, donde los árboles ofrecían cierta privacidad. Finalmente, Björn habló. «En mi cultura, cuando un hombre quiere a una mujer, puede reclamarla de tres formas. Puede tomarla como esposa, con el consentimiento de su familia y el beneplácito del jarl. Puede tomarla como concubina con su propio consentimiento, o puede simplemente tomarla sin preguntar si es un esclavo o una cautiva de guerra». Aelwyn sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía hacia dónde iba esta conversación. «Tú», continuó él, su voz tensa, «no eres ninguna de esas cosas. No eres libre para ser mi esposa, porque tu pueblo está conquistado y ninguna familia sajona consentiría a dar a su hija a un viking. No puedes ser mi concubina porque eso requiere que aceptes vivir en mi mundo, lejos de tu gente, y yo no te pediría ese sacrificio. Y no te tomaré sin tu consentimiento, porque eso te convertiría en algo que no eres». Se detuvo, volteándose para mirarla directamente. En la luz filtrada del bosque, sus ojos eran del color del mar en invierno, hermosos y mortales al mismo tiempo. «Entonces, estoy atrapado», dijo simplemente, «porque te quiero de una forma que mis propias leyes no me permiten tenerte». El corazón de Aelwyn latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Su mente le gritaba que huyera, que terminara esto antes de que fuera demasiado tarde, pero sus pies no se movían. Su cuerpo no obedecía a la razón. «¿Y qué quieres que yo diga?», preguntó, su voz temblando. «La verdad, solo la verdad». Aelwyn cerró los ojos, reuniendo coraje. Cuando los abrió, toda pretensión había desaparecido. «Yo también estoy atrapada», admitió, «porque mi fe me dice que eres el enemigo, que tu pueblo destruyó el mío, que amarte es traicionar todo lo que soy.
pero mi corazón no escucha a mi fe. La expresión de Bjorn se suavizó, y por un momento Aelwyn vio no al guerrero feroz, sino al hombre vulnerable que vivía debajo de la armadura. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella honestamente, «pero tal vez no tenemos que decidirlo hoy. Tal vez podemos simplemente ser, aunque sea por un momento». Bjorn asintió lentamente. Luego, con movimientos deliberados, se quitó uno de los brazaletes de plata que llevaba en la muñeca. Un trabajo hermoso, grabado con runas y patrones entrelazados. «Esto fue de mi madre», dijo colocándolo en las manos de Aelwyn. «Murió cuando yo era niño, pero mi padre me lo dio antes de su última batalla. Es lo más valioso que poseo, no por el metal, sino por lo que significa». Aelwyn miró el brazalete sintiendo el peso de plata y significado en sus palmas. «No puedo aceptar esto», susurró. «No es un regalo», dijo Bjorn. «Es una promesa. Significa que volveré. Significa que esto no es solo un capricho pasajero. Significa que estoy dispuesto a arriesgar todo por ti». Sus ojos se encontraron, y en aquel momento, sin palabras, sin toques, algo pasó entre ellos que fue más íntimo que cualquier contacto físico podría haber sido. Fue el reconocimiento completo de dos almas que se habían encontrado contra todas las probabilidades y que se negaban a separarse sin luchar. Aelwyn cerró sus dedos alrededor del brazalete. «Lo guardaré hasta que vuelvas», dijo. «Y entonces veremos qué dicen nuestros destinos». Pero el destino ya estaba hablando, y su voz era oscura, porque no todos en la aldea veían con buenos ojos lo que estaba sucediendo. El hermano Edric, el único sacerdote cristiano que había sobrevivido a la conquista y que mantenía la pequeña iglesia funcionando bajo la vigilancia indiferente de los vikings, había estado observando. Y lo que veía lo llenaba de horror y repugnancia. Una hija de sajones cristianos fraternizando con un pagano nórdico. Una mujer que debería estar guardando su pureza para un esposo cristiano, permitiendo que un guerrero viking la cortejara. Era una abominación, una traición no solo a su pueblo, sino a Dios mismo. Y el hermano Edric decidió que algo debía hacerse. Comenzó con murmullos sutiles entre los feligreses, insinuaciones sobre brujería, sobre cómo solo artes oscuras podrían explicar el interés de un guerrero viking en una simple campesina, sugerencias de que Aelwyn debía haber hechizado a Bjorn, que debía estar practicando la antigua magia pagana que su nombre, amiga de los elfos, implicaba. Las semillas de duda y miedo cayeron en suelo fértil. La comunidad sajona estaba desesperada por mantener algo de orden, algún sentido de moralidad en un mundo que se había vuelto caótico. Y si eso significaba sacrificar a una mujer para mantener las reglas claras, muchos estaban dispuestos a hacerlo. El hermano Edric esperó, observó, y cuando llegó el momento correcto, actuó. La trampa se cerró en una mañana de invierno, cuando la nieve cubría la tierra como un sudario blanco. Bjorn había partido 3 días antes, llamado por el Jarl Harald, para una campaña en el norte, y Aelwyn estaba sola, vulnerable, sin protección. El hermano Edric llegó a la aldea acompañado de 3 guerreros vikings, no los hombres de Bjorn, sino otros del clan, hombres que no sentían ninguna lealtad particular hacia ella. Traía acusaciones que había estado cultivando cuidadosamente durante semanas. La llamaron bruja, dijeron que había sido vista hablando con espíritus en el bosque. Afirmaron que su habilidad para curar, aprendida de la anciana Hilda, era en realidad magia oscura. Y el golpe final. Presentaron testigos que juraron haberla visto leyendo textos cristianos, práctica que los vikings consideraban sospechosa, potencialmente peligrosa.
una forma de hechicería que usaba palabras escritas para lanzar maldiciones. El libro. De alguna manera, alguien había descubierto su secreto más peligroso. El Jarl Harald, en ausencia de Bjorn, ordenó que se convocara un Althing, un juicio formal según las leyes vikings. Era un honor inusual para una simple sierva sajona, pero las acusaciones de brujería eran serias. Si era encontrada culpable, el castigo era la muerte. Aelwyn fue traída al centro de la aldea al amanecer del cuarto día. El círculo del juicio ya estaba formado. Guerreros vikings de pie en formación perfecta, creando un anillo sagrado que nadie podía cruzar una vez iniciado el procedimiento. En el centro, sobre una plataforma elevada, estaba el Jarl Harald, un hombre de 50 inviernos, con ojos fríos y una reputación de crueldad justificada. A su lado estaban los ancianos del clan, los hombres cuya palabra llevaba el peso de la tradición y la ley. El hermano Edric presentó las acusaciones con voz temblorosa de fervor religioso. Los testigos, todos sajones, todos aterrorizados, todos presionados por el sacerdote, hablaron sus mentiras con ojos que no podían encontrar los de Aelwyn. Dijeron haberla visto invocando espíritus. Afirmaron que sus curas no eran naturales, y finalmente presentaron evidencia. El libro de oraciones de su padre, encontrado en su choza, prueba supuestamente irrefutable de que practicaba magia cristiana. Aelwyn intentó defenderse, pero sus palabras se perdían en el idioma que no dominaba completamente, en las leyes que no entendía, en un sistema de justicia diseñado por y para conquistadores que no la veían como completamente humana. Sus protestas de inocencia sonaban débiles, incluso a sus propios oídos. El Jarl Harald escuchó todo con expresión impasible. Cuando el silencio cayó, se puso de pie. «Las acusaciones son graves», declaró en nórdico, luego repitió en sajón para que todos entendieran. «La brujería contamina la tierra, trae mala suerte a las batallas, ofende a los dioses. Si esta mujer es culpable, debe ser purificada con fuego según nuestras leyes». Aelwyn sintió que sus piernas casi cedían. Fuego, lo habían dicho con tanta calma, como si estuvieran discutiendo el clima. «Sin embargo», continuó el Jarl, «las leyes también exigen pruebas claras. ¿Hay alguien que pueda testificar de su inocencia?» El silencio se extendió. Las mujeres sajonas que Aelwyn había conocido toda su vida miraban hacia otro lado. Los hombres mantenían la cabeza baja. La anciana Hilda, demasiado débil para estar de pie, no estaba presente. Y Bjorn estaba a 3 días de distancia, sin saber nada de lo que estaba sucediendo. Aelwyn se sentía completamente sola, parada en el centro de aquel círculo de rostros hostiles e indiferentes, esperando una condena que parecía inevitable. Entonces escuchó el sonido de cascos de caballo a galope. Bjorn Haraldsson llegó como una tormenta. Había escuchado rumores en el campamento del norte, fragmentos de conversación que mencionaban un juicio, una mujer sajona, acusaciones de brujería. No había esperado permiso o instrucciones. Simplemente había tomado su caballo y cabalgado sin parar durante 3 días, empujando al animal hasta el límite, sabiendo con cada fibra de su ser que Aelwyn estaba en peligro. Llegó justo cuando el Jarl Harald estaba a punto de pronunciar el veredicto. El círculo del Althing ya estaba cerrado, sagrado, inviolable. Romperlo era uno de los crímenes más graves en la ley viking, un delito que podía resultar en destierro o muerte. Bjorn no dudó. Desmontó de un salto, su armadura todavía manchada con el barro del camino, su rostro marcado por la falta de sueño y la determinación absoluta. Caminó directamente hacia el círculo, y los guerreros que lo formaban lo miraron con shock y advertencia.
Cruzar el círculo durante un Althing activo era imperdonable. Bjorn Haraldsson, la voz del Jarl Harald, tronó. ¿Qué crees que estás haciendo? El círculo está cerrado. Bjorn no se detuvo, con su hacha en una mano y los ojos ardiendo con una ferocidad que hacía que incluso los guerreros más experimentados retrocedieran, atravesó el círculo sagrado. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el mundo mismo se hubiera detenido para presenciar aquella violación de las leyes más sagradas. Bjorn caminó directamente hacia donde Aelwyn estaba de pie, rodeada de guardias. Sin decir una palabra, sin pedir permiso, la tomó en sus brazos. Un gesto de reclamación tan antiguo como las propias leyes vikings, una declaración que no necesitaba traducción. Luego se volvió para enfrentar al Jarl y a todos los reunidos, su voz resonando con una autoridad que no admitía desafío. Ella es mía. 3 palabras, simples, definitivas, absolutas. Ella es mía, repitió, su mirada barriendo el círculo, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Por el derecho de reclamación, por las leyes de nuestros ancestros, por mi honor como guerrero de este clan. Ella es mía, y cualquiera que desee castigarla tendrá que pasar primero por mí. El Jarl Harald se puso de pie, su rostro rojo de ira. Has roto el círculo sagrado del Althing. Has violado nuestras leyes más antiguas. Por esto podría ser desterrado o ejecutado. Entonces hazlo, respondió Bjorn con voz fría como el hielo. Pero no antes de que defienda lo que es mío. Desafío a cualquier hombre presente a duelo por el derecho de protegerla. Si hay algún guerrero lo suficientemente valiente para enfrentarme, que dé un paso al frente ahora. Nadie se movió. Bjorn era conocido como uno de los mejores luchadores del clan. Incluso sin la violación de leyes sagradas, pocos estarían dispuestos a enfrentarlo en combate individual. No hay acusaciones válidas contra ella, continuó Bjorn, su voz elevándose para que todos pudieran oír. Las palabras de un sacerdote cristiano resentido y testigos aterrorizados no son pruebas. No hay evidencia de brujería real, solo miedo y prejuicio. Y por las antiguas leyes, un hombre tiene el derecho de reclamar y proteger lo que es suyo. El Jarl Harald apretó los puños. La situación se había vuelto imposiblemente complicada. Por un lado, Bjorn había cometido un crimen grave al romper el círculo del Althing. Por otro lado, era un guerrero respetado y el derecho de reclamación que invocaba era también antiguo y válido. Castigarlo significaría perder a uno de sus mejores hombres. No castigarlo significaría debilitar las leyes que mantenían unido al clan. En medio de este impas, la anciana Hilda, quien había llegado apoyándose en un bastón, arrastrándose hasta el lugar del juicio, habló con voz que temblaba, pero era clara. Yo conozco a esta muchacha desde que era niña. No es bruja. Su padre le enseñó a leer porque era escriba, no porque practicara magia. Sus curas son hierbas que yo le enseñé, conocimiento transmitido de generación en generación. Las acusaciones son falsas, nacidas del miedo y el odio, no de la verdad. Su testimonio, viniendo de una curandera respetada incluso por los vikings, cambió algo en la atmósfera. Los murmullos comenzaron entre los reunidos. Algunos guerreros asentían levemente. Las leyes vikings valoraban el honor y la verdad, y falsas acusaciones en un Althing eran también un crimen serio. El Jarl Harald miró entre Bjorn, Aelwyn y el círculo de rostros que esperaban su decisión. Finalmente habló, su voz pesada con la carga del juicio. Bjorn Haraldsson, has cometido un crimen contra las leyes sagradas del Althing. Pero también has invocado un derecho antiguo de reclamación. Por lo tanto, mi juicio es este. La mujer sajona Aelwyn no será castigada, pues las acusaciones contra ella no han sido probadas más allá de rumores y palabras de testigos dudosos.
Pero tú, Bjorn, debes pagar un precio por romper el círculo. Eres desterrado de esta aldea por un ciclo de estaciones. No regresarás aquí hasta que el invierno pase y la primavera comience de nuevo. Era una sentencia de compromiso, no tan severa como la muerte o destierro permanente, pero suficiente para mostrar que las leyes no habían sido completamente ignoradas. Y la mujer, añadió el jarl, si verdaderamente es tuya como reclamas, debe ir contigo. Porque si permanece aquí sin tu protección, no puedo garantizar su seguridad contra aquellos que todavía creen en las acusaciones. El mundo de Aelwyn se estrechó hasta ese único momento. Los brazos de Bjorn alrededor de ella, el latido fuerte de su corazón contra su oído, la realidad imposible de que un guerrero viking había arriesgado todo, honor, posición, quizás su vida, para salvarla. Cuando finalmente la dejó en el suelo, sus piernas apenas la sostenían. Lo miró, este hombre que había atravesado un círculo sagrado por ella, que había desafiado a su jarl, que había reclamado públicamente a una campesina sajona como suya delante de todo su clan. ¿Por qué?, susurró, la única palabra que podía formar. Bjorn la miró con aquellos ojos azules que la habían cautivado desde el primer momento, y su respuesta fue simple, devastadora en su honestidad. Porque una vida sin ti no sería digna de ser vivida. ¿Y qué es el honor? ¿Qué es la gloria? ¿Qué son todas las leyes de los hombres comparado con eso? En aquel momento, Aelwyn entendió lo que significaba ser verdaderamente vista, verdaderamente valorada. No como una sierva o una campesina o una representante de su pueblo conquistado, sino como ella misma. Aelwyn, la mujer que había aprendido a leer en secreto, que había sobrevivido a la pérdida y la conquista, que había guardado tanto amor en su corazón, que no sabía qué hacer cuando finalmente encontró a alguien a quien dárselo. «Entonces iré contigo», dijo, su voz firme ahora. «Si ese es el precio de estar vivos y juntos, lo pagaré». El hermano Edric, parado en los márgenes del círculo disuelto, gritó protestas sobre condenación eterna y pecado mortal, pero su voz se perdió en el viento frío del invierno, sin poder contra la fuerza de dos personas que habían elegido un destino diferente. Los preparativos fueron rápidos. Bjorn tenía una casa en las tierras del norte, un lugar donde pasaba los meses de invierno cuando no estaba en campaña. Era allí donde irían, lejos de la aldea sajona, lejos del campamento del Jarl Harald, lejos de las miradas y juicios de ambos pueblos. Aelwyn empaló sus pocas posesiones, el libro de oraciones de su padre que ahora no necesitaba esconder, algunas ropas, hierbas medicinales que Hilda le dio con lágrimas en los ojos y una bendición susurrada. La anciana curandera fue la única que vino a despedirse, demasiado vieja y sabia para dejarse llevar por el miedo o el prejuicio. «Ve con él, niña», dijo Hilda, sosteniendo las manos de Aelwyn con sus dedos artríticos. «No todos los días el destino nos da una segunda oportunidad de ser felices. Tu padre estaría orgulloso de tu coraje». Mientras cabalgaban hacia el norte, dejando atrás la aldea que había sido el único hogar que Aelwyn conocía, ella se permitió mirar atrás una sola vez. Vio las casas pequeñas, la iglesia donde había rezado, los campos donde había trabajado, pero no sintió el dolor de la pérdida que esperaba. En cambio, sintió algo que se parecía extrañamente a la liberación. El viaje duró 5 días. Bjorn era cuidadoso con ella, deteniéndose frecuentemente para descansar, asegurándose de que estuviera abrigada contra el frío del invierno, compartiendo su comida sin esperar nada a cambio. Dormían bajo las estrellas con un fuego entre ellos, manteniendo una distancia respetuosa que hablaba más de su carácter que 1000 palabras podrían haberlo hecho.
En la tercera noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre ellos con claridad helada, a Elwyn finalmente preguntó: «¿Qué pasa ahora? Entre nosotros, quiero decir. Dijiste que soy tuya, pero ¿qué significa eso realmente?». Bjorn contempló las llamas durante un largo momento antes de responder. «En mi cultura, cuando un hombre reclama a una mujer públicamente como lo hice yo, es casi como un matrimonio. Significa que la protejo, la proveo, y nadie más puede tocarla sin enfrentarse a mí. Pero sus ojos se encontraron con los de ella. No significa que deba compartir mi cama a menos que ella lo elija. El poder de reclamación es sobre protección, no sobre posesión». Elwyn sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. «¿Y tú? ¿Qué eliges tú?». «Yo elijo esperar», dijo Bjorn simplemente. «Esperar hasta que estés lista, hasta que me elijas no porque te salvé, o porque no tienes otro lugar a donde ir, sino porque quieres estar conmigo. Eso es lo que elijo». Fue en ese momento que a Elwyn se enamoró completamente. No por el heroísmo, o la protección, o el sacrificio, aunque todo eso importaba, sino por el respeto, por la paciencia, por la forma en que la veía como alguien con agencia y elección propia, incluso cuando el mundo decía que no debería tenerla. La casa de Bjorn estaba escondida en un valle entre colinas cubiertas de pinos, a orillas de un río que se había congelado en un espejo de hielo. Era más grande de lo que a Elwyn esperaba. Un edificio largo de madera con un salón central donde ardía un fuego constante, habitaciones laterales para dormir y almacenar, y establos para los animales que Bjorn criaba. No era lujoso según los estándares de un jarl, pero era cómodo, bien construido, un lugar donde podía imaginar sobrevivir al invierno. Los primeros días fueron extraños, llenos de ajustes mutuos, mientras aprendían a compartir espacio. Bjorn le mostró dónde estaba todo, cómo funcionaba la casa, qué tareas necesitaban hacerse. Era sorprendentemente organizado para un guerrero. Y a Elwyn pronto descubrió que sabía cocinar, curtir pieles, incluso coser. Habilidades que había tenido que aprender viviendo solo durante los meses de invierno. Establecieron rutinas. Él cazaba y cortaba leña, mantenía el fuego ardiendo, reparaba lo que se rompía. Ella cocinaba, limpiaba, organizaba las provisiones, usaba las hierbas de Hilda para hacer medicinas. Por las noches se sentaban junto al fuego, y Bjorn comenzó a enseñarle su idioma, el nórdico antiguo que era áspero en su lengua, pero que gradualmente comenzó a suavizarse con la práctica. Y ella, a su vez, le enseñó a leer. Usando el libro de oraciones de su padre, le mostró las letras latinas, los sonidos que formaban, cómo las palabras se construían como casas, una letra sobre otra hasta crear significado. Bjorn era un estudiante dedicado, fascinado por esta magia de convertir marcas en página en ideas que podían viajar a través del tiempo y la distancia. «Tu padre era sabio», dijo una noche, trazando cuidadosamente las letras con su dedo. «Entre mi pueblo, solo las runas tienen este tipo de poder, y solo los Volva, nuestros profetas, pueden leerlas. Pero estas letras podrían enseñarse a cualquiera. Por eso los poderosos las temen», respondió a Elwyn. «Porque el conocimiento que puede compartirse es conocimiento que no pueden controlar». Bjorn la miró con algo que se parecía al asombro. «Eres más sabia que muchos guerreros que he conocido». Fue en esos momentos pequeños, enseñando y aprendiendo, compartiendo pensamientos y risas, existiendo lado a lado en compañía cómoda, que a Elwyn comenzó a entender lo que podría ser su vida juntos. No estaba definido por pasión dramática o grandes gestos, sino por esto: respeto mutuo, curiosidad compartida, el deseo de conocer y ser conocido.
El solsticio de invierno llegó, la noche más larga del año. Entre los vikings era un tiempo sagrado, cuando se hacían sacrificios a los dioses y se contaban historias de héroes antiguos. Björn preparó un festín. Sacrificó una de sus cabras según el ritual tradicional, y por la noche, mientras la nieve caía suavemente afuera y el fuego ardía alto, le contó a Elwin sobre los dioses de su pueblo. Le habló sobre Odín, el padre de todos, que había sacrificado su ojo por sabiduría, sobre Thor, el dios del trueno, protector de la humanidad, sobre Freyja, diosa del amor y la guerra, que lloraba lágrimas de oro, sobre el Ragnarok, el fin del mundo donde incluso los dioses morirían, pero de cuyas cenizas nacería un nuevo mundo. ¿Y tú crees en todo esto?, preguntó a Elwin cuando él terminó. ¿En estos dioses y sus batallas? Björn consideró la pregunta seriamente. Creo en el coraje que enseñan, en el honor, en la lealtad, en morir bien. Si los dioses mismos son reales o solo historias que usamos para darle sentido al mundo, no lo sé. ¿Tú crees en tu Dios cristiano? ¿En su hijo que murió en una cruz? Era el turno de Aelwyn para reflexionar. Solía creer sin dudas, admitió. Pero luego mi padre murió, mi pueblo fue conquistado, y rezaba y no llegaba ayuda. Por mucho tiempo pensé que Dios nos había abandonado. Pero ahora sus ojos encontraron los de él. Ahora pienso que quizás Dios trabaja de formas que no esperamos. Quizás envía ayuda con la forma menos probable. Un guerrero pagano que rompe las leyes sagradas por una campesina que no puede ofrecerle nada. Algo pasó sobre el rostro de Björn, una emoción tan profunda que no tenía nombre. «Tú me has dado más de lo que sabes», dijo suavemente. «Antes de conocerte, yo solo era un guerrero. Mataba bien, luchaba valientemente, pero no tenía propósito más allá de la próxima batalla. Tú me diste una razón para vivir que no sea morir gloriosamente. Y eso es todo». Estaban sentados uno frente al otro, con el fuego entre ellos, como habían estado tantas noches. Pero en este momento, en esta noche más larga, Aelwyn sintió el cambio. El último vestigio de duda, de miedo, de preguntas sobre si esto era real o sostenible o correcto. Todo se disolvió como nieve bajo el sol de primavera. Ella se puso de pie, caminó alrededor del fuego y extendió su mano hacia Björn. No como una sierva, no como alguien sin opciones, sino como una mujer que había hecho su elección libremente. «Te elijo», dijo simplemente. «No porque me salvaste. No porque no tenga otro lugar, sino porque en todos estos días y noches me has mostrado quién eres realmente. Y esa persona es alguien que quiero a mi lado, ahora y siempre». Björn tomó su mano, su toque gentil a pesar de la fuerza que ella sabía que residía en aquellos dedos. La atrajo hacia él, y cuando se besaron fue como si ambos mundos, el sajón cristiano y el viking pagano, finalmente encontraran una forma de coexistir. El invierno pasó. La primavera llegó con el deshielo de los ríos y el regreso de los pájaros cantores. Björn podía volver ahora a la aldea sajona, su destierro completo, pero ambos sabían que no había necesidad de hacerlo. Esta casa en el valle, este lugar donde habían aprendido a vivir juntos, era su hogar ahora. Aelwyn plantó un jardín con las hierbas de Hilda y semillas que Björn trajo del campamento. Él construyó una extensión en la casa, preparándose para el futuro que ambos podían ver tomando forma. Y cuando el Jarl Harald envió un mensajero ofreciendo a Björn su posición de regreso sin condiciones, él rechazó gentilmente. «Mi lugar es aquí, ahora», escribió en respuesta, usando las letras que Aelwyn le había enseñado. «Mi honor está intacto, mi espada disponible si el clan me necesita,
pero mi hogar es con la mujer que elegí y que me eligió. Los años que siguieron no estuvieron libres de desafíos. Hubo momentos de dificultad, inviernos duros, veranos de sequía, tensiones ocasionales cuando los dos mundos de los que venían chocaban en sus propios corazones. Pero enfrentaron todo juntos, como habían prometido en aquella noche del solsticio más largo. Tuvieron hijos, 3, con ojos que mezclaban el azul de Björn con el verde de Aelwyn, criados con historias de ambas culturas, enseñados tanto las runas como las letras latinas. Fueron el puente viviente entre dos pueblos, la prueba de que incluso en tiempos de conquista y conflicto, el amor podía encontrar una forma. La anciana Hilda vivió lo suficiente para conocer al primer bebé, sosteniendo a la niña en sus brazos marchitos y sonriendo con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», le dijo a Aelwyn. «No solo sobreviviste, floreciste». Décadas después, cuando Aelwyn era ella misma una anciana con cabello plateado y Björn, un guerrero retirado cuyas hazañas se habían convertido en leyendas, se sentaban frente al mismo fuego donde una vez habían aprendido los idiomas del otro. «¿Alguna vez lamentas?», preguntó ella una noche, «romper el círculo, desafiar las leyes, abandonar tu posición en el clan». Björn, cuya barba era ahora completamente blanca pero cuyos ojos aún brillaban con el mismo azul intenso, tomó su mano. La misma mano que había tomado esa primera noche del solsticio. «Una vez me dijiste que creías en un Dios que daba libertad para elegir», dijo. «Y yo te dije que creía en el Orloj, en el destino que no puede cambiarse. Pero ahora creo que ambos teníamos razón. Estábamos destinados a encontrarnos, eso fue Orloj, pero elegimos quedarnos, elegimos amarnos, elegimos construir esta vida. Eso fue libre albedrío. Y no, nunca lo lamento ni por un segundo. La historia de la campesina sajona que huyó del juicio del clan y del guerrero viking, que la levantó en brazos y dijo, «Ella es mía», se convirtió en leyenda. Se contaba en los salones de hidromiel del norte y en las iglesias del sur, transformándose cada vez que se repetía. Algunos decían que era una historia de amor, otros decían que era una historia de coraje. Algunos la veían como una advertencia contra romper las leyes, mientras otros la veían como un ejemplo de que hay leyes más altas que las de los hombres. Pero para Aelwyn y Björn siempre fue simplemente su historia, la historia de dos personas de mundos imposiblemente diferentes que decidieron que el abismo entre ellos no era insuperable, que el amor era más fuerte que la conquista, que elegir a alguien, verdaderamente elegirlo, con plena conciencia del precio, era el acto más valiente que cualquier guerrero podía realizar. Y cuando finalmente partieron de este mundo, ella primero, en paz, rodeada de sus hijos y nietos, él después, siguiéndola como había prometido hacer, fueron enterrados juntos en el valle que habían convertido en su hogar. Su tumba se marcó con 2 piedras, una grabada con runas vikingas, la otra con letras latinas. Y ambas decían lo mismo en los 2 idiomas que habían aprendido el uno del otro. Aquí yacen 2 que desafiaron el destino y eligieron el amor. Que su valor inspire a todos los que vengan después. Porque al final, esa fue la verdadera lección de su historia. No que el amor conquiste todo, sino que el amor vale la pena luchar por él. Que romper las leyes injustas es a veces el acto más honorable. Que ver a otra persona, realmente verla, en toda su humanidad completa, es el mayor regalo que podemos dar. Y que a veces, solo a veces, cuando un guerrero atraviesa un círculo sagrado y levanta a una mujer en sus brazos y dice, «Ella es mía», no es una reclamación de propiedad, sino una declaración de devoción. Una promesa de que mientras él respire, ella nunca estará sola contra el mundo.
Esa fue la historia de Aelwyn y Bjorn, y su legado vive todavía.